buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición del Mes de la Salud en Asturias, un espacio del Comercio y Canal 10 en el que contaremos con reconocidos profesionales sanitarios para hablar de las especialidades que más interesan y para que ustedes puedan compartir con ellos en directo todas sus dudas. ¿Cómo pueden hacerlo? Escribiendo desde este mismo momento sus preguntas al Facebook del Comercio. También durante todo este mes iremos recogiendo las cuestiones que ustedes nos han ido enviando a nuestro correo electrónico. El primer programa de esta segunda vuelta va dedicado a un campo que cada vez despierta más interés y que se encuentra en continuo avance. Hablamos de la reproducción asistida. Para informarnos de los últimos progresos y de las técnicas más innovadoras, tenemos con nosotros al Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, una clínica pionera a nivel nacional en realizar técnicas de reproducción asistida desde que se fundó hace ya casi 30 años. Actualmente se encuentra a la vanguardia en tecnología e instalaciones para realizar este tipo de tratamientos y ofrecer así las mejores soluciones a la infertilidad. Hoy nos acompaña parte del equipo de CEFIBA para dar respuesta a todas aquellas dudas que ustedes nos hagan llegar y que quieran resolver de la mano de los mejores expertos. Comienzo dando la bienvenida al doctor Pedro de la Fuente, director de CEFIBA. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Soraya, buenas noches. También tenemos con nosotros a la doctora Luz María Rodríguez, bióloga y directora del Laboratorio de Fecundación In Vitro de CEFIBA. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y completa la mesa el doctor Julio César Quintana, director médico de CEFIBA y ginecólogo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien, pues comencemos, doctor de la Fuente. Son muchos los que recurren y acuden a la clínica CEFIBA en busca de un tratamiento de reproducción asistida. ¿Cuál sería el perfil más habitual de estas personas que se ponen en sus manos, doctor de la Fuente? Bueno, pues le tengo que decir que esta es una pregunta hombre, que los que llevamos ya unos años en reproducción o en fertilidad, como en CEFIBA llevamos 30 años, como decía antes, pues hemos visto cómo el perfil de las pacientes se ha ido modificando con los años y especialmente debido fundamentalmente a cambios sociales que se han ido produciendo. Así, por ejemplo, cuando empezamos en reproducción, pues el perfil típico era el de la pareja, el matrimonio clásico, que llevaba varios años intentando embarazo y que no lo conseguía y acudía a la clínica de esa manera. Luego fuimos viendo cómo fueron apareciendo otros perfiles, por ejemplo, el perfil de la mujer sola, de mujeres que han decidido el afrontar la maternidad en solitario, cada vez más. Los cambios sociales han repercutido en eso. Otro perfil que tenemos ahora también son parejas de lesbianas, por ejemplo. A raíz de la ley de matrimonio homosexual, pues empezaron a surgir parejas de este tipo. También tenemos este perfil. Y últimamente quizá hay otro perfil que está, digamos, empezando y que yo creo que va a empezar a hacer su ebullición en poco tiempo, que es el de perfil de mujeres que desean, por razones también laborales, sociales, desean retrasar la maternidad, pero al mismo tiempo preservando la fertilidad, y ese es un grupo de mujeres o de parejas, la mujer de alguna pareja, de mujeres que acuden a la clínica para preservar ovocitos, y eso yo creo que va a ser un poco más el futuro. Pues hablaremos de algunos de esos perfiles más adelante. Doctor Quintana, ¿cuál es la principal causa de infertilidad en las mujeres y qué tendencia es la que se registra actualmente la infertilidad entre la sociedad? ¿Es una tendencia que se encuentra estable, que va en aumento? Cuéntenos. La principal causa en las mujeres, un poco siguiendo la línea de que decía el doctor de la Fuente, es fundamentalmente por temas sociales. ¿Qué significa esto? Que las mujeres consultan cada vez por edades más avanzadas, por diferentes motivos, por trabajo, por que quieren terminar su carrera, porque diferentes razones, se va retrasando la maternidad. Y generalmente hay una edad que manejamos como límite o ideal, que serían los 35 años. A la mayoría de las consultas que tenemos actualmente ya casi pasan esa edad. Entonces, es un fenómeno social que hace que las mujeres consulten tardíamente. Como consecuencia de esto, la cantidad y sobre todo la calidad de los óvulos va disminuyendo con la edad. Y esa es una causa
quizá la causa más importante en este momento y que realmente va en aumento progresivamente, como decíamos antes, por el tipo de temas sociales. Después hay otros temas muy variados, que pues son diferentes patologías del ovario o del útero, que pueden ser la causa, pero eso ya puede suceder a cualquier edad, ¿vale? Pero la causa principal es esa que comentábamos antes. Doctora Rodríguez, estas causas que propician la infertilidad son las que hacen que muchas personas recurran a estos tratamientos de reproducción asistida. Dentro de los tratamientos que se encuentran dentro de la reproducción asistida, que abarca la reproducción asistida, ¿en qué casos se optaría por la inseminación artificial y en qué casos por la fecundación in vitro? Bueno, pues optaríamos por la inseminación artificial cuando nos encontramos con se suele aceptar como límite unos 38 años. Pero para ello la mujer debe tener una buena reserva ovárica y debe tener conservadas el aparato reproductor, tanto las trompas como el útero. En el caso también interviene el factor masculino y podríamos hacerlo con semen de donante, y en caso de ser con el semen de la pareja, la inseminación artificial estaría indicada cuando el recuento de espermatozoides por mililitro es superior a 3 millones. Para la fecundación in vitro, que es la técnica más utilizada, la que más usamos en todos los centros, estaría indicado cuando la mujer presenta una buena reserva ovárica y está conservado también la capacidad uterina para desarrollar el embarazo. Puede ocurrir en algún caso que esta reserva ovárica pues no esté comprometida y se podría recurrir a óvulos de donante. En este caso, con que la cavidad uterina esté correcta, pues no habría ningún problema. Y en cuanto al varón, al semen, se puede utilizar también banco de semen, o en caso del semen de la pareja, en este caso ya no tenemos un límite de concentración, porque realmente para una microinyección espermática, con un solo espermatozoide, pues microinyectaríamos un óvulo y ya estaría. Entonces, podremos recurrir tanto al semen en el eyaculado, y si no encontramos espermatozoides en el eyaculado, siempre y cuando tengamos espermatozoides en el testículo, pues también podríamos recurrir a ello. Doctor de la Fuente, hacía referencia ahora mismo la doctora Rodríguez a la baja reserva ovárica. ¿Qué se conoce como la baja reserva ovárica y cuáles pueden ser los factores que la motiven? La baja reserva ovárica, como su nombre indica, quiere decir que la dotación folicular ya se está agotando, y hay muchas razones para ello. Hay razones genéticas, hay razones ambientales, pero lo que generalmente estamos viendo ahora, y que es muy importante que se quede, digamos, en el ambiente, es que la edad de la mujer es la que más influye en la reserva ovárica, de manera que conforme nos vamos a ir refiriendo a la edad mucho tiempo en esta entrevista. La edad es fundamental, porque de una manera genética está determinado que conforme aumenta la edad hay un agotamiento de los óvulos que hay en el ovario y por tanto hay que tener ese cuidado. Y si hablamos de datos, doctor de la Fuente, hablamos de porcentajes. ¿Qué probabilidad de éxito tiene la reproducción asistida en la actualidad? Bueno, esa pregunta que parece muy fácil se la podría responder con un número solo, ¿no? Pues no se lo voy a responder. No es posible responderla con un solo número, porque los factores que influyen en las tasas de fertilidad influyen muchos factores. Fundamentalmente, volvemos otra vez a lo de antes. El factor más importante es la edad. Entonces, si usted me pregunta qué posibilidades tienen las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, la fecundación in vitro, yo le tengo que decir sí, pero ¿en qué margen de edad? Y entonces le diría, por ejemplo, las mujeres, y ya en todos los centros lo conocemos, las mujeres que tienen menos de 30 años, pues tienen una tasa de fertilidad pues del orden del 60% por intento. Pero si ya tiene más de 35, entre 35 y 40, ya no será un 60%, ya será un 40%. Y si tiene más de 40 años, o 42, entonces la tasa baja de una manera espectacular. Ya podemos hablar de un 20, un 25% por intento. Otra manera de ver los resultados que a veces interesa, bueno, ¿qué posibilidades hay? Lo que llamamos la tasa acumulada.
¿qué tasa de embarazo hay en un número determinado de intentos? Que eso es otra manera de ver las cosas. Pues en el CEFIBA hicimos un estudio hace muy pocos años porque queríamos saber en cuántos intentos necesitaban las mujeres para intentar un embarazo. En nuestro estudio determinamos que el 79% de las parejas, si hicieran 4 ciclos, podrían llegar a conseguir embarazo. Pero cuando nos fijábamos en la edad, claro, eso era en el conjunto, pero las mujeres o las parejas, las mujeres que tienen más de 40 años, la tasa era inferior. Que si esas mujeres recurrieran a la donación de ovocitos, que son ovocitos de mujeres jóvenes, las mujeres mayores tendrían las mismas posibilidades de embarazarse que las mujeres jóvenes, cuando reciben los ovocitos jóvenes. Muy bien, pues durante estos días hemos estado recibiendo preguntas a nuestro correo electrónico, aprovecho para recordárselo, elcomerciodigital@elcomercio.es, y una de ellas nos la hacía Victoria, y nos decía así, doctor Quintana: ¿es cierto el mito de que si has tenido un hijo, aún con ayuda de un tratamiento de fertilidad, es más fácil quedarte embarazada de manera natural una segunda vez? Bueno, eso hay que matizarlo porque depende, entre otras cosas, primero de la edad de la mujer, como habíamos dicho antes. Y en segundo lugar, depende de la causa por la cual se hizo el primer tratamiento. Evidentemente, por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene una obstrucción de las trompas y pues se hizo el tratamiento, evidentemente una segunda vez no va a ser posible que se quede embarazada. Quizás, y eso es una cosa que se dice pero no está absolutamente demostrada, que la disminución del estrés, como ya tienen un hijo, la mujer está más tranquila, ya no tiene que preocuparse tanto, bueno, a veces se desliga del tema, se queda embarazada. Pero claro, eso no está demostrado y no se puede decir que eso sea así. En algunas oportunidades es verdad que hay tratamientos espontáneos luego de un tratamiento de fecundación in vitro, pero depende de muchas variables y no se puede afirmar que sea así, que sea más fácil, ¿vale? Bueno, pues ahí queda eso. Doctora Rodríguez, ¿cómo se puede mejorar la calidad de los óvulos? ¿Hay algunas pautas que se puedan seguir para ello? No, la calidad del óvulo está determinada genéticamente y eso no lo podemos mejorar, ni en el laboratorio, ya nos gustaría. Pero sí que podemos en el laboratorio aumentar la rentabilidad de esos óvulos, favoreciéndoles pues, con los medios de cultivo, optimizando las condiciones de laboratorio, de temperatura, de pH, la presión del oxígeno. Nosotros en CEFIBA disponemos de los incubadores de la última tecnología, como el Embryoscope, y estos mantienen todas las condiciones de cultivo de una manera constante, y eso sí que aumenta la eficacia de estos óvulos. Pues nos empiezan a llegar en directo las preguntas desde nuestro Facebook de nuestros usuarios. Una de ellas nos la formula Lucía, que nos pregunta, doctora Rodríguez, ¿puede cualquier mujer someterse a una fecundación in vitro? Siempre que reúna los requisitos. Que tenga una fecundación in vitro, pues que tenga una reserva ovárica, que esté conservado el útero, sí que podría realizarlo. Muy bien, también nos pregunta Estela, ¿por qué algunos de los tratamientos funcionan y otros no? ¿Cuánto puede costar un tratamiento, doctor de la Fuente? Estela, es una pregunta muy fácil y al mismo tiempo difícil. ¿Por qué unos funcionan y otros no? Pues porque realmente debe haber una indicación. Cada tratamiento tiene su indicación para hacerlo en unas condiciones determinadas. Hay pacientes que quieren hacer un tratamiento y no lo pueden hacer porque no tienen las condiciones. Por ejemplo, si quieres hacer una inseminación artificial y tienes un problema en las trompas, pues no lo puedes hacer y por eso no funcionará nunca la inseminación artificial. Es un ejemplo, lo mismo que en otras cosas. Y en cuanto a los costes, pues evidentemente depende del tipo de proceso. No es lo mismo inseminación artificial que fecundación in vitro, que inseminación artificial con semen de donante, o fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional, que todos son técnicas que hacemos y tienen costes diferentes. También nos pregunta Elena Ordiz, ¿a partir de qué edad no aconsejarían un tratamiento in vitro, doctor Quintana? Un poco relacionado con qué rango de edad sería el más idóneo, ¿no?, para someterse a estos tratamientos. Bueno, si lo hacemos progresivamente, lo idóneo sería antes de los 35 años en principio. Después, de ahí en adelante,
la paciente debería consultar para conocer su reserva ovárica. Por ejemplo, nosotros en Cefiva tenemos un programa específicamente para que cualquier mujer que quiera pueda saber simplemente con una analítica de sangre y con una ecografía conocer su reserva ovárica. A partir de ahí, entonces, se le podrá indicar si es o no factible de hacer una inseminación in vitro. También debo de decir que lo ideal, decíamos, entre los 35 y 40 años empieza a bajar la reserva ovárica y a partir de los 40 años todavía desciende más rápidamente. Eso no quiere decir que la mujer no se pueda quedar embarazada. Es posible que la mujer no pueda quedar embarazada con sus propios óvulos, pero siempre tiene que tener en cuenta que la posibilidad de una donación de ovocitos de una mujer joven le va a devolver prácticamente las posibilidades de embarazo que tenía cuando tenía 25 años, por ejemplo. Muy bien, doctor Quintana, y si hablamos de los tratamientos de reproducción asistida, ¿con qué plazos estimados cuentan estos tratamientos? ¿Podríamos concluir un poco eso, concretarlo? El plazo del tratamiento en sí, porque hay que tener en cuenta que una vez que consulta a la pareja, se necesita una serie de requisitos, una serie de analíticas previas al inicio del tratamiento, que a veces es lo que lleva un poco más de tiempo hacer las analíticas. Una vez que el tratamiento ha comenzado, es decir, el tratamiento, si estamos hablando de fecundación in vitro, consta básicamente de 3 partes, que es la estimulación del ovario para poder tener más ovocitos, el momento de la extracción de los óvulos y la tercera fase, que sería la transferencia de los embriones dentro del útero. Todo ese periodo puede durar aproximadamente unos 15 días, para tener una idea aproximada. Muy bien, doctora Rodríguez, en el caso de realizar una fecundación in vitro, ¿cómo podemos saber si el embrión está afectado por alguna enfermedad hereditaria? Pues mira, sí, nosotros también en nuestro centro tenemos parejas en el caso de que una de ellas es portadora de una enfermedad genética. Y esto sí que se puede analizar los embriones, siempre que conozcamos la enfermedad genética, porque tenemos que saber lo que vamos a buscar, lo que tenemos que estudiar. Entonces, conociendo la enfermedad genética e identificando en qué gen está afectado o en qué genes, se puede coger a los embriones, extraerles una célula y analizar esos embriones y ver si son portadores o no de la enfermedad. Pero debemos conocer la enfermedad, debemos saber lo que buscamos. Muy bien, doctor de la Fuente, otra de las incógnitas que pueden rodear a los tratamientos de reproducción asistida es si el desarrollo de un embarazo natural y el de uno logrado por reproducción asistida es el mismo o hay alguna diferencia. Pues no, realmente el embarazo en sí, el embrión realmente no conoce si se generó dentro de la trompa de la mujer o en el laboratorio. La verdad es que eso no lo conoce. De manera que los embarazos que se producen, la evolución del embarazo es exactamente la misma. Otra cosa es que, hombre, como los tratamientos de reproducción asistida pues entrañan pues un estrés, un esfuerzo importante, pues se tiende a pensar que hace falta hacer un reposo casi exhaustivo para eso. Yo diría que no. Otra cuestión es que psicológicamente pues parece que la mujer tiende a hacer eso, pero no es así. Y si hablamos de riesgos, ¿con qué riesgos nos podemos encontrar al realizar algún tratamiento de reproducción asistida? Bueno, en medicina todos los tratamientos tienen riesgo y aquí lo que ha ocurrido en reproducción asistida a lo largo de los años es que nos hemos esforzado en disminuir el riesgo y aumentar la seguridad, de manera que y aumentar la eficacia de los tratamientos. Por ejemplo, antiguamente había unos riesgos importantes a la hora de la extracción de los óvulos, que se hacía con unas operaciones, incluso las hacíamos a través de la laparoscopia, en quirófano, con intervenciones importantes. Había más posibilidades de hemorragias, de sangrados, infecciones, etc. Luego, la extracción de los óvulos ahora se ha simplificado tanto que es muy sencilla y con mínimo riesgo de hemorragia o de infección. Otro riesgo importante que había es la hiperestimulación ovárica. Llegamos a tener, hace 20 años, llegamos a tener mujeres en la UBI con el síndrome de hiperestimulación ovárica. Ahora ya hace
unos cuantos años que con los protocolos de tratamiento que utilizamos hemos erradicado ese problema. No hay mujeres con hiperestimulación ovárica desde hace años, y eso era un problema grave. Y si hablamos de otro tema también es, por ejemplo, los embarazos múltiples. También teníamos muchos embarazos múltiples, embarazos de 3. Ahora ya no. Ya estamos intentando cada vez más reducir el riesgo de embarazo múltiple, que es otro riesgo importante, pues como, habiendo mejorado la eficacia de los embriones, como decía la doctora Luz María, de manera que tienen una mejor tasa de implantación, con lo cual en vez de transferir 3 embriones, transferimos 1 o 2 como mucho, con lo cual hemos bajado mucho los embarazos múltiples, y esto es muy importante. Muy bien, pues continúan llegándonos preguntas desde nuestro Facebook. Una de ellas nos la formula Eugenia López. Nos dice lo siguiente: ¿qué opinan de embarazos de mujeres mayores de 60 años, por ejemplo? ¿Debería regularse el acceso a tratamientos para las madres abuelas? Doctor Quintana, conteste usted si quiere a Eugenia. Ese es un tema muy interesante porque una cosa es la fantasía y otra la realidad. Prácticamente en España los centros de fecundación in vitro no recomiendan, si bien no es un tema legal, no se recomienda embarazo por encima de los 50 años. ¿Por qué? Por los riesgos que tiene la mujer con el embarazo, es decir, riesgo de hipertensión arterial en una mujer embarazada por encima de esa edad, riesgo de diabetes gestacional y muchas otras complicaciones que pueden haber en una mujer que se queda embarazada a esta edad. Por lo tanto, en la gran mayoría de los centros de España yo diría que hay una especie de consenso en no hacer tratamientos a mujeres mayores de 50 años. Y luego también, claro, sí. luego hay algo que no depende de los médicos. Esto es un debate social. Debe haber un debate social de manera en el cual que ya intervienen pues, legisladores, médicos, claro, psicólogos, para un poco valorar si realmente es aceptable que en este tipo de mujeres que son madres, abuelas, realmente podrían ser aceptables, porque también hay que pensar no solo en la madre y en los riesgos que asume la madre, sino también en qué madre va a tener ese niño. Pero este no es un debate médico, ese es un debate social. Un debate social sin duda que se encuentra muy abierto ahora mismo dentro de la sociedad. También nos comenta Patricia, ¿haber sufrido abortos guarda relación con el éxito o fracaso de un tratamiento de fertilidad? Doctor de la Fuente. Bueno, el haber tenido abortos, a nosotros nos da primero una pista, que por lo menos ya ha habido fertilización de una manera natural. Al menos esa pista ya la tenemos. Hay óvulo y espermatozoide que reaccionan. Otra cuestión es si hay una causa de abortos que puede ser repetida, que tenemos que investigar y tenemos que tratar. Pero realmente, si la pregunta es si es factible una mujer con abortos el recurrir a la reproducción asistida, es muy frecuente, porque en reproducción asistida, por ejemplo, una de las causas de abortos, pues es una causa genética. Nosotros en reproducción asistida podemos, y de hecho pues tenemos casos con abortos repetidos, y que lo que hacemos es intentar descartar anomalías genéticas en esos embriones que producimos por fecundación in vitro, de manera que hay embriones que son patológicos, y esos lógicamente no pueden dar lugar a un embarazo normal. Pues Nieves toca un tema muy interesante. Nos dice lo siguiente: la edad de maternidad se retrasa cada vez más. ¿Qué opinan? Yo tengo claro que quiero ser madre, pero no es el momento. ¿Me aconsejarían congelar óvulos? ¿Qué fiabilidad de éxito me daría eso y qué precio aproximadamente tendría? Gracias. Me imagino que va ligado, va ligado un poco con la preservación de la fertilidad, ¿no? Algo muy interesante ahora mismo dentro de la reproducción asistida, y que nos puede comentar usted, doctor de la Fuente. Esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque es lo que está ocurriendo ahora, en la actualidad, y yo le diría, no sé qué persona era, Nieves, se llama Nieves. Yo le diría a Nieves
que claro, no nos ha dicho qué edad tiene ella, porque es muy importante saber Claro. a qué edad se está refiriendo. Realmente, cuanto más joven sea para preservar ovocitos, mejores resultados hay, porque los resultados dependen del número de ovocitos que podamos conservar. Se habla de preservación de la fertilidad de una manera así muy rimbombante, pero realmente para preservar la fertilidad con 2 óvulos será difícil, de manera que las mujeres que tienen una edad por encima de 40 años, realmente, más que preservar fertilidad, lo que tienen que hacer es intentar, ya tenían que haberse puesto a ello, perdón que por la expresión coloquial, ¿no? Pero en mujeres, cuanto más jóvenes sea, desde luego esta es la opción de vitrificar ovocitos, es la que se puede hacer ahora. En cuanto a costes, pues se puede ir a la página web, en la clínica lo podemos ver, pues estará en torno a 2.500 euros, a lo mejor el vitrificar ovocitos por ahí. Doctor Quintana, y si tuviésemos que concretar una edad idónea para realizar esta preservación de la fertilidad, ¿cuál diría usted? Vale, volvemos otra vez al límite teórico de los 35 años. Es decir, lo ideal, como decía el doctor de la Fuente, es que sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una cantidad y una calidad de óvulos suficientes como para poder congelar, y que luego, en el momento que se descongelen o desvitrifiquen, para hacer más correctamente, tengamos una cantidad suficiente como para que se quede embarazada. Esa sería la edad en general por debajo de los 35 años. Y por encima habría que estudiar la reserva ovárica, y en base a la reserva ovárica que tenga esta paciente se verán las posibilidades que tiene de poder congelar y luego poder utilizar esos óvulos más adelante. Otra de las dudas que pueden surgir al realizar esta práctica, en torno a esta práctica, es si la calidad de los óvulos congelados es menor a la de los óvulos, por decirlo de alguna manera, frescos, doctora Rodríguez. En un principio, cuando se empezó con la criobiología, lo único que podíamos hacer era congelar los óvulos de una manera lenta. Y ahí sí que las cosas no nos funcionaban. De hecho, no se congelaban los óvulos porque no había una viabilidad, no seguían desarrollándose. Pero ahora, con la técnica de la vitrificación, ha supuesto una revolución a la hora de vitrificar los óvulos. Concretamente, nosotros en CEFIBA tenemos un proyecto de investigación que fue premiado por el IDEPA, en el cual estamos valorando la vitrificación de una manera automática, que estamos apostando porque creemos firmemente en ello, que va a ser el futuro frente a la vitrificación manual. Muy bien, nos llega también otra pregunta, tiene cierto parecido con la que habíamos recibido por nuestro correo electrónico. Nos la hace Paula y nos dice: buenas tardes, he tenido mi primer hijo por inseminación artificial y ahora estamos buscando el segundo y nos vuelve a costar. Al funcionarnos una primera vez, ¿tenemos más posibilidades de que vuelva a funcionar la segunda, doctor Quintana? Sí, básicamente, indudablemente, una vez que ya ha habido un embarazo, generalmente en una segunda vez hay mayores posibilidades que una mujer que no ha podido quedarse embarazada en ningún momento. Eso es así. Muy bien, doctora Rodríguez, ¿los niños que nacen a través de estas técnicas de reproducción asistida que estamos mencionando tienen el mismo riesgo de padecer alguna malformación o alteración genética que el resto? No hay ninguna diferencia, no tienen ni mayor ni menor riesgo que un embarazo que se produce de una forma natural. Pues queda claro. Volviendo un poco, retomando el tema de la preservación de la fertilidad, uno de los temas más interesantes que podemos tocar hoy aquí, doctor de la Fuente, no quiero dejar de preguntar pues, la especial importancia que cobra pues, esta preservación de la fertilidad en las pacientes oncológicas, ¿no es así? Sí, esto es una indicación de la vitrificación de ovocitos muy importante. Hoy estamos hablando más de indicaciones sociales de vitrificación de ovocitos, de mujeres que intentan retrasar la maternidad, pero realmente donde empezó a surgir este tema es en las pacientes oncológicas. En las pacientes oncológicas ha avanzado tanto la oncología, los tratamientos oncológicos han avanzado tanto que ahora las mujeres que padecen cáncer tienen una calidad de vida que merecen el que, si quieren tener hijos,
poder optar a ello, de manera que cada vez hay más mujeres que vitrifican ovocitos para que cuando superen su enfermedad oncológica, tener su hijo. Cada vez hay más y nosotros apostamos por ellos. Muy bien, luego también, doctora Rodríguez, surgen otras casuísticas más propias, más personales de cada caso. Por ejemplo, cuando hablamos de que en una pareja el hombre se ha sometido a una vasectomía, ¿puede la mujer quedarse embarazada a través de alguna técnica de reproducción asistida? ¿Sería posible? Sí, claro que es posible. Esto es muy frecuente. Ya hablaba el doctor de la Fuente que ha habido un cambio en la sociedad y sí que es frecuente, cada vez más frecuente, que vengan parejas con el cual el varón, pues en la formación de segundas parejas, pues se habían hecho una vasectomía y se plantea una nueva paternidad. Y esto es posible obteniendo los espermatozoides desde el testículo y obtenemos muy buenos resultados en estos casos. O sea que los resultados serían lo mismo que en un caso que no se hubiera producido esta vasectomía, ¿no? Hombre, en los casos en que realizan fecundación in vitro, lo mismo. Claro. Pero hoy en día una vasectomía no es un problema. Doctor Quintana, para aquellas mujeres que opten por la maternidad en solitario, lo comentaba al inicio el doctor de la Fuente, ¿qué posibilidades tienen dentro de la reproducción asistida? Bueno, cuando una mujer en solitario quiere quedar embarazada, en primer lugar hay que estudiar la integridad de su aparato reproductor a través de ecografía, a través de histerosalpingografía y ver también, como decíamos, su reserva ovárica nuevamente, que es la estrella en estas charlas. Entonces, si la mujer tiene una buena reserva ovárica y tiene integridad del aparato reproductor, lo que se trata de hacer en primer lugar es una técnica más sencilla, que es la inseminación artificial, que entiendo que en este caso sería usando un semen de donante, ya que es una mujer sola. En caso de que la reserva ovárica o la integridad del aparato genital, por ejemplo, que haya una obstrucción tubárica o algún otro tipo de problema, recomienden que no es adecuado realizar una inseminación artificial, en ese caso se procedería a realizar una fecundación in vitro con semen de donante. Y finalmente, si la reserva ovárica es muy baja o la mujer, por ejemplo, ya ha tenido la menopausia, entonces no hay posibilidad de obtener ovocitos propios, no hay que olvidarse de la posibilidad de realizar un tratamiento donde sea receptora tanto de óvulos como de espermatozoides o la adopción de embriones que pueda tener la clínica a su disposición. Centrándonos más en esta recepción de los espermatozoides, ¿podría la mujer receptora elegir las características del donante masculino? Esa es una pregunta importante. No, de acuerdo a la ley española, hay que elegir un donante que sea compatible con las características de la receptora. Es decir, si la receptora es morena, de ojos oscuros, no puede decir quiero un donante chino, por ejemplo. Entonces, porque hay que respetar esas características de acuerdo a la ley española, entonces el centro tiene que, respetando la ley, elegir un donante compatible con ella. Muy bien, doctora Rodríguez, en aquellas parejas donde uno de los miembros, que sucede a veces por motivos laborales, pues no se encuentra en su vivienda habitual o por razones de otra índole, ¿sería posible llevar a cabo algún tratamiento de reproducción asistida a distancia, por así decirlo? En el caso que la distancia fuera por parte del varón es pues muy fácil, porque congelamos el semen y ese no hay ningún problema. En el caso de la mujer, si va a hacerse una estimulación del ovario, eso sí que es aconsejable que esté cerca. Si queremos unas buenas tasas de éxito, esos tratamientos de estimulación de la ovulación deben de ser controlados. Por eso, en estos casos sí que aconsejamos que deben de estar disponibles para hacer los controles que el centro crea pertinente por su propio bien. Pero si la técnica que se va a hacer, por ejemplo, es una recepción de óvulos, eso es un tratamiento mucho más sencillo, que lo único que hay que hacer es preparar el útero y es un tratamiento que lo pueden hacer en casa. Entonces sí que eso sí que se podría hacer a distancia. Muy bien, para tenerlo en cuenta. Doctor de la Fuente, ¿qué método sería el más aconsejable para las mujeres con problemas de endometriosis? La endometriosis. La endometriosis es una enfermedad muy frecuente en nuestra especialidad, en reproducción, porque pero es una enfermedad al mismo tiempo compleja y que digamos que interviene o que influye de una manera diferente
en cada mujer influye de una manera diferente, de manera que la repercusión sobre la fertilidad es diferente en unos casos y otros. Es decir, cuando una mujer nos dice, yo tengo endometriosis y mi vecina tiene endometriosis pero tiene 2 hijos, es porque esa enfermedad se comporta de manera diferente en cada caso, según otras circunstancias. Pero como hay que ser, como quiere una respuesta que sea muy concreta, yo le diría que cuál es el procedimiento digamos más eficaz en la endometriosis, cuando la endometriosis ya es seria, la fecundación in vitro. Muy bien. Doctor Quintana, y en el caso de que la mujer se haya realizado una ligadura de trompas, ¿podría conseguir el embarazo por algún procedimiento? Sí, en principio si hay una ligadura de trompas, el procedimiento exclusivo y estrella en este caso sería realizar una fecundación in vitro, porque en ese caso se extraen los óvulos, en el laboratorio se une el óvulo y el espermatozoide y luego se transfiere al útero directamente él o los embriones, de tal manera que no se utilizan las trompas. Pues seguimos recibiendo preguntas de nuestros usuarios. Nos pregunta Ana, si decido someterme a una inseminación, ¿voy a tener molestias, doctor Quintana? Bueno, la inseminación consta prácticamente de una fase de estimulación del ovario, que es una estimulación generalmente suave para obtener 1 o 2 folículos, y generalmente no hay molestias mayormente, aparte de una pequeña inyección subcutánea que se tiene que dar diariamente, y en el momento de la inseminación, la colocación de un espéculo y la realización de la inseminación, los cuales las molestias son mínimas en general. Muy bien, nos realiza Raúl otra pregunta más abierta que da lugar a una respuesta pues, más amplia. Nos dice, ¿cómo se prepara una pareja para iniciar el proceso de un método de reproducción asistida? Quiero entender. ¿Cómo se prepara una pareja? Bueno, realmente, ya lo ha comentado el doctor Quintana, primero tenemos que conocer cuál es la causa. Si no conocen la causa, es la primera investigación que hay que hacer, la causa para establecer el tipo de tratamiento. Yo lo he entendido a Raúl es en general. Sí. Luego, primero hay que conocer la causa, pues hay que hacer un estudio pues de los factores que intervienen en la fertilidad. Y básicamente para conseguir un embarazo necesitamos óvulos, necesitamos espermatozoides y necesitamos que se encuentren. Entonces es lo que tenemos que investigar, la reserva folicular, si hay ovulación o no, cómo es el útero, cómo son las trompas a través de radiografías especiales, histerosalpingografía, cómo es el semen, hay que hacer un seminograma, es decir, el estudio básico y también la genética. Con ese estudio básico podremos saber cuál es la causa. Si hay una causa que indique fecundación in vitro, habrá que hacer fecundación in vitro, por ejemplo, una obstrucción tubárica o una ausencia de espermatozoides en una cantidad razonable, pues hay que hacer fecundación in vitro. O bien, en otros casos, hay que establecer inseminación artificial, pero es una pregunta tan genérica que es un auténtico... necesitamos un tomo para poder responder a cada una de los problemas que puede haber en la fertilidad. Doctor Quintana, y no solo desde el papel de aquel que se quiere someter a alguna reproducción asistida, sino lo que hablábamos antes, aquellos donantes, tanto masculinos como femeninos, ¿qué papel juegan aquí? ¿Qué es lo que tienen que reunir? ¿Cuáles serían las condiciones? Sí, las condiciones de los donantes son diferentes para las mujeres que para el hombre. Las mujeres que quieran donar ovocitos, el primer requisito es tener menos de 35 años. Para los hombres eso es hasta los 50 años. Entonces, y por ser mayor de edad, por supuesto, más de 18, obviamente. Entonces, en primer lugar, todas las personas que cumplan con esos requisitos hacen una consulta donde se les explica cómo va el tratamiento. Entonces, básicamente, en el caso de las mujeres, hay que hacer una ecografía para ver cómo está el útero, cómo están los ovarios y hacer una serie de analíticas donde... Las analíticas que se realizan fundamentalmente son un cariotipo genético, un panel genético de las enfermedades transmisibles genéticamente más graves y el estudio de las principales enfermedades infecciosas, hepatitis, sida, sífilis. Y
Y entonces, una vez que una paciente reúne las condiciones de edad, de analíticas normales y de ecografía, y que además se le hace un estudio básico psicológico, entonces estaría en condiciones de donar. En el caso de los varones, bueno, aparte de, por supuesto, el examen físico y aparte de la analítica que habíamos comentado antes, que es similar al de las chicas, indudablemente hay que hacer un seminograma y ver si ese seminograma está apto en condiciones de poder ser donante. Pues continúan las preguntas, en este caso es María la que nos pregunta, ¿en un tratamiento de ovodonación se parecerá a mí el futuro hijo, doctor de la Fuente? Bueno, en un tratamiento de ovodonación ¿se puede parecer a usted? Pues bueno, como realmente lo que hacemos es escoger el fenotipo que sea compatible con usted, podría llegar a parecerse, y de hecho, y luego también hay que pensar en otro tema que es muy actual, que es la epigenética. Es decir, un embrión se desarrolla dentro del organismo de la mujer, ese embrión tiene que alimentarse de su sangre, va a coger, digamos, va a tomar cosas de esta mujer, sustancias, alimento, es decir, que va a influir en el fondo este estado, el ambiente en el cual está creciendo ese embrión, va a actuar sobre su propia genética y de hecho algún parecido puede haber, entre comillas. Y luego también está el tema de que cuando el niño nace, una vez que ha nacido el niño, el hecho de que se críe en casa, los gestos, copia todos los gestos, se va a parecer a ella. Muy bien. Lucía, en este caso, nos pregunta ¿hasta qué punto creen que el estrés influye en la capacidad de poder quedarse embarazada, doctor Quintana? La pregunta del millón puede ser, ¿no? Esa es la pregunta del millón. A ver, indudablemente el estrés debe influir de alguna manera, pero no se ha logrado demostrar que haya realmente una relación causa-efecto entre el estrés y la posibilidad de quedarse embarazada por un procedimiento de fecundación in vitro. Es más, es muy difícil que una mujer que tiene que tomar una decisión de ese tipo vaya tranquila como un paseo en el parque. El estrés, pues yo creo que forma parte del tratamiento, aunque trate de minimizar al máximo. Pero hoy se sabe que el proceso de implantación embrionaria, que es donde influiría más el estrés, es un proceso genético. Que dicho así, para que se entienda, el útero tiene una serie de genes que se expresan o reprimen y otros genes diferentes o complementarios tiene el embrión. De tal manera que cuando el embrión se coloca en el endometrio, si hay compatibilidad, por decirlo de alguna manera, o afinidad entre el embrión y el útero, se produce la implantación y si no, no. Y en eso es muy difícil que el estrés realmente pueda influir. Muy bien, pues se nos va acabando el tiempo, se nos van acabando los minutos de este primer programa del Mes de la Salud en Asturias, pero no quisiera despedirme sin que nuestros expertos de hoy, de CEFIBA, nos emitan una última conclusión. Si quieren una recomendación especial para aquellas personas que nos han estado viendo durante estos minutos y se estén replanteando con más fuerza, pues recurrir a uno de estos métodos de reproducción asistida. Doctor de la Fuente, si quiere comenzar usted mismamente. Bueno, yo les diría a las mujeres, me gusta referirme con una frase coloquial, que ya lo he utilizado varias veces, que no se os pase el arroz, pero yo añadiría, no se os pase el arroz, no dejéis que se os pase el arroz de manera inadvertida. ¿Por qué? Porque ahora disponemos de algunas herramientas que pueden hacer que por lo menos os pongan sobre aviso de cómo es vuestra reserva ovárica, de la cual hemos estado hablando hoy durante toda la noche. De manera que con esta herramienta, que consiste en una simple ecografía y un simple análisis de sangre, podemos conocer cómo es la reserva ovárica para que la mujer, a la edad que sea, más joven, menos joven, que sepa cómo es su reserva ovárica y que pueda planificar si le va a interesar vitrificar ovocitos para preservar la fertilidad para cuando desee que la maternidad, para que tenga la maternidad en el momento que ella
pueda desear si la va a retrasar. Pero dicho esto, yo también quiero hacer un apunte. Esto debe ser excepcional. Lo normal es que la mujer se dé cuenta que hay que tener los hijos a la edad que está programada, de manera que está programada y que es a edades más inferiores de las que están viniendo ahora. Eso es lo que nos gustaría, y a lo mejor aquí hay un mensaje para los políticos, que habrá que planificar de alguna manera que la demografía, bueno, funciona, no solo puede aumentar a través de la reproducción asistida, hay que primar otras cosas antes. Doctora Rodríguez, ¿qué les diría usted a nuestros usuarios y telespectadores? Pues yo les diría que la vitrificación de ovocitos es una herramienta muy eficaz y que ha solucionado un problema que nos está surgiendo ahora, hoy en día, como consecuencia de los cambios en la sociedad, que es la preservación de la fertilidad. Muy bien, muy escueta y directa. Doctor Quintana, sí. Cierre usted las intervenciones. Sí, bueno, yo lo que quería decir una cosa muy importante. Aquellas parejas que quieran tener hijos, tengan la edad que tengan, es importante que luego de un periodo razonable de tener relaciones sexuales frecuentes y no protegidas, como puede ser durante un año, si ven que no se queda embarazada, que por lo menos hagan una primera consulta en algún centro especializado para ver, por un lado, la reserva ovárica y por otro lado, no nos olvidemos de ver también la parte de los espermatozoides, porque el hombre participa prácticamente en el 50% de los problemas de reproducción, no nos olvidemos de eso, que es muy importante. Y aquellas mujeres que por distintas razones quieran posponer la maternidad, ya sea por trabajo, por estudio, por lo que sea, que no se olviden de lo que acabamos de decir, que es la vitrificación de ovocitos. La vitrificación de ovocitos es un arma muy importante de que disponen las mujeres actualmente si quieren posponer la maternidad y no llegar a los 40 o más de 40 años, luego donde las cosas son mucho más difíciles. Pero también aquí sirve el mensaje, es decir, las jóvenes que quieran posponer la maternidad, que vitrifiquen. Pero las que no son tan jóvenes, que traten de hacer el tratamiento lo antes posible. Pero las que ya tienen más de 40 años, incluso ya han tenido la menopausia, que tampoco se desanimen porque tenemos posibilidades de ayudarlos. La donación de ovocitos es un método que da muy buenos resultados y que además, como explicaba hoy el doctor de la Fuente, la epigenética hace que el parecido a la receptora sea mucho mayor de lo que se pensaba antes. Por lo tanto, siempre hay posibilidades de tener algún tipo de tratamiento de acuerdo a las características de la pareja. Pues ahora ya sí que sí, llega el momento de despedirse. Muchas gracias a nuestros expertos de CEFIBA por su gran aportación en fecundación artificial. Y muchas gracias a ustedes por responder tan participativamente y activamente a nuestro primer programa. Yo les espero aquí mañana a las 8 de la tarde en un nuevo programa en el que vamos a hablar de audición, vamos a hablar de problemas auditivos y también, por supuesto, de soluciones. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas desde este mismo momento a nuestro correo electrónico, elcomerciodigital@elcomercio.es, y si no, mañana también en directo. Estaremos encantados de responder a las preguntas. Muchas gracias. Buenas noches.